Damos gracias a Dios que nos da el privilegio de poder seguir compartiendo su palabra y que ésta pueda instruirnos y darnos entendimiento acerca de los caminos de Dios, que nos pueda ayudar a ser una luz para nuestro diario vivir. Es un privilegio realmente escudriñar y reflexionar en la palabra de Dios. Lo hemos estado haciendo durante los últimos 10 años a través de los diferentes medios de comunicación en donde Dios nos permite llegar. Y gracias a Dios por esos medios podemos estar cerca de su familia, cerca de su vida, entrando a las puertas de su hogar, y es un privilegio que ustedes nos tengan esa confianza para escucharnos en estos minutos que Dios nos permite estar con ustedes, orando siempre por sus vidas, que la palabra que se escucha sea una palabra que edifique, que restaure y que les dé entendimiento acerca de los caminos de Dios. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de lo que es la oración. En Lucas capítulo 11 y en el versículo 1 habla Jesús acerca de una arma poderosa como lo es la oración. Y la escritura dice en Lucas 11 versículo 1: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Qué pregunta y qué petición más importante la que hizo este discípulo. Ellos están ahí con Jesús orando, ellos lo escuchan orando. Y pueden ustedes imaginarse la presencia de Dios en ese lugar, en ese momento. Fue tan fuerte que los discípulos fueron cautivados, que los discípulos fueron impactados por la unción que cayó en ese momento cuando Jesús oró a su Padre. Imagínense, la oración es un tiempo en el cual la presencia de Dios desciende. La presencia de Dios nos visita. La presencia de Dios llega y fortalece la vida del hombre. Y los discípulos, al ver esa presencia, al ver esa experiencia tan gloriosa y tan maravillosa, le dicen a Jesús: Señor, enséñanos a orar así. Que sea una oración ferviente, que sea una oración que atraiga la presencia de Dios. Y esto me recuerda cuando Pablo y Silas estaban encarcelados. Y dice la Biblia que a medianoche Pablo y Silas empezaron a entonar himnos al Señor. En medio de esa adoración, de esa oración, la presencia de Dios fue tan fuerte en ese lugar que dice que los cimientos de esa cárcel fueron sacudidos por un terremoto, porque la presencia de Dios estaba ahí. Y la misma naturaleza no aguantó esa gloriosa presencia de Dios. Y dice que los cimientos de la cárcel se derrumbaron, las cadenas de los presos fueron rotas. Y lo impactante de esa experiencia es que los presos no habían escapado, aun cuando sus cadenas y aun cuando los muros de esas cárceles se habían derribado. Pero la presencia de Dios era tan fuerte en ese lugar que ellos no escaparon. No habían encontrado una paz tan profunda por muchos años, precisamente por el encarcelamiento físico y del alma en sus vidas. Pero ese día fue diferente. Ese día encontraron paz, ese día encontraron un gozo, ese día encontraron una fortaleza, ese día encontraron una felicidad que por años no lo habían experimentado, como fruto de haber sido expuestos a la presencia de Dios.
por medio de la adoración de Pablo y Silas, estando en ese lugar. Por eso es importante que nosotros podamos decirle, Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar. Y en ese sentido, déjeme decirle que la Biblia, cuando uno estudia la Biblia, es importante porque ahí encontramos aspectos importantes sobre los cuales debemos de orar. En esta oportunidad, por ejemplo, estamos aprendiendo que Jesús quiere enseñarnos a orar y que esa sea nuestra petición. Señor, enséñame a orar. Enséñame a ser un adorador. Enséñame a saber hablar, el saber pedirte, el saber orar por las necesidades, por las prioridades. En otras palabras, le estamos diciendo, Señor, enséñame a atraer tu presencia a mi vida, a mi familia. Estamos viendo la importancia de orar. En ese contexto, es que los discípulos se acercan y le dicen al Señor que les enseñe a orar. El Señor pone una parábola para que nosotros comprendamos por qué es importante orar, por qué es importante estar intercediendo todos los días. Y en el versículo 20, el Señor Jesús sigue enseñándoles a sus discípulos y les dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Lo que nos hace fuertes es precisamente esos tiempos de oración, de comunión y de intimidad con Dios. La Biblia dice que el mismo Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero no era su fuerza física, no era su fuerza humana, era la fuerza del Espíritu de Dios que llega precisamente en esos tiempos de oración. Cuando estamos orando, cuando estamos teniendo intimidad con Dios, cuando estamos adorando a Dios, el espíritu está fuerte. A la verdad dice que la carne es débil, pero el espíritu es fuerte. Y cuando estamos orando, tenemos una fortaleza en nuestras vidas. Y cuando el hombre fuerte armado habla de las armas del espíritu, las armas de nuestra milicia, dice que son poderosas en Cristo Jesús para la destrucción de fortalezas. Las armas tienen que ser retomadas. Y quizás en esta oportunidad, tú que me estás escuchando, has perdido y has dejado, has abandonado, has descuidado esta arma poderosa como lo es la oración. Y con estas armas poderosas en Cristo es como que nosotros guardamos nuestra vida y guardamos nuestro palacio. El palacio de tu familia, el palacio es tu hogar, el palacio es lo que tú posees, es lo que Dios te ha dado. Y si hablamos de un palacio, estamos hablando que tú eres el hombre de autoridad en ese lugar. Tu esposa, eres la persona que Dios está utilizando juntamente con tu esposo para guardar el palacio de su hogar. Qué importante es que vayamos comprendiendo que la oración es un arma poderosa para que usted y yo podamos guardar nuestra familia, podamos guardar nuestro hogar. ¿Cuántos hogares se han destruido porque han dejado las armas con las cuales se peleaba para poder combatir las acechanzas del enemigo? ¿Cuántos hogares se han destruido? ¿Cuántas familias se han destruido? Porque han permitido que el enemigo entre y conquiste su palacio, conquiste su vida, conquiste su familia. Y sigamos leyendo. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está todo lo que posee. Un fruto de la oración es que va a haber paz en tu vida, va a haber paz en el hogar.
porque la presencia de Dios está llegando a ese lugar. Así como aquellos hombres en la cárcel de Filipos no se escaparon, sino que Pablo le dice al carcelero, mira, todos estos hombres no se han escapado, están aquí, porque aquí han encontrado una paz en sus vidas, aquí han encontrado una felicidad en sus vidas, porque la presencia de Dios había llegado. Y cuando nosotros estamos guardando nuestro palacio, nuestra vida, nuestra familia, en una vida de oración, entonces hay paz en medio de la familia. Hoy en día, la sociedad busca tener esa paz en el hogar y hacen un sinfín de actividades, pero no logran esa paz que solo viene de Dios. Como dijo Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Y déjeme decirle que la oración trae esa paz a la vida. Si no has tenido paz en los últimos días y has estado con mucha ansiedad y has estado con mucha opresión y con mucha tristeza en tu vida, debes de reflexionar si no es que has dejado de orar y de pasar tiempos en la presencia de Dios. Qué importante era la pregunta o la petición de los discípulos: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a utilizar esta arma poderosa como lo es la oración. La oración es parte de la armadura del cristiano. ¿Por qué? Porque lo hace guardar su palacio para que esté en paz todo lo que él posee. Pero sigamos leyendo. Pero, cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita sus armas en quien confiaba. Le quita sus armas. En esta hora estoy aquí, en el nombre del Señor, para decirte, no te dejes quitar las armas con las cuales Dios te ha dotado para que guardes tu vida y puedas guardar la vida de tu familia. No te dejes quitar las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Cristo Jesús. ¿Cuáles son esas armas? La oración, ese es el contexto. Viene hablando Jesús sobre la oración. Es un arma poderosa. El estudio de la Biblia, la reflexión de la Biblia es la espada del Espíritu, por lo cual podemos nosotros vencer al enemigo. El escudo de nuestra fe, el escudo es nuestra fe. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No descuidemos la oración, no descuidemos la palabra, no descuidemos el ayuno, no descuidemos el servicio a los demás. Son las armas con las cuales Dios nos ha dado y podamos nosotros luchar. Porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, que quieren entrar a nuestro palacio, que quieren entrar a nuestra vida, que quieren entrar a nuestro hogar, robarnos la paz, robarnos el gozo, robarnos la alegría, robarnos la unidad y destruir la familia. ¿Por qué hay familias destruidas? Porque no han usado y no quieren usar las armas espirituales con las cuales Dios nos ha dotado. Es increíble. Yo he hablado con familias y les he dicho, en su hogar oran. No, nunca nos enseñaron a orar. Nunca hemos tenido ese hábito de oración. O sea, ni para comer oramos. Mucho menos levantarnos cada mañana temprano a orar, a buscar a Dios en familia. No le hemos enseñado a nuestros hijos comunicarnos con Dios. Es más, mis hijos ni siquiera tienen el concepto de que Dios existe, de que Dios nos escuche, que Dios escucha nuestra oración, que Dios escucha nuestro clamor. Y por eso es que esos hogares, el enemigo ha entrado, les ha robado la paz, les ha robado la unidad,
Les ha robado los propósitos con los cuales habían iniciado inicialmente con su matrimonio, con muchos sueños, con muchas metas, de formar una familia, de formar hijos educados, de formar hijos de bien. Pero todo eso el enemigo los ha destruido. Hoy los hijos andan en las drogas, sus hijos andan caminando enemistados con sus mismos padres. ¿Por qué? Porque el enemigo entró y penetró ese palacio y destruyó la unidad de la familia, destruyó la comunión de la familia, destruyó la autoridad de la familia. Por eso esta oportunidad estamos aquí para decirles qué importante es orar y pedirle a Dios que nos enseñe a orar. Es un instrumento, es un arma poderosa que Dios nos da para tener un hogar en armonía, en paz, con la bendición de Dios, con la presencia de Dios moviéndose en ese hogar. Por eso dice la Biblia aquí, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita sus armas en quien confiaba y reparte el botín. El botín. Déjeme decirle que el enemigo va por el botín. ¿Cuál era el botín? Cuando en los tiempos bíblicos una tribu conquistaba a otra tribu, cuando una ciudad conquistaba a otra ciudad, cuando un reino conquistaba a otro reino, lo primero que tenía cautivo, que agarraba cautivo, era a los hijos y era a las esposas. Ese era el principal botín. Sí, se llevaban las joyas, se llevaban las tierras, se llevaban el ganado, se llevaban todo lo que materialmente poseía. Pero lo más importante que ellos se llevaban, el botín más importante, era llevarse a los hijos, era llevarse a la próxima generación, era llevarse a sus esposas. Y déjeme decirte, varón de Dios, lo primero que el enemigo y lo más importante que el enemigo quiere conquistar es la vida de tus hijos. Es destruir la relación entre los padres y los hijos. Es separarlos. Sí, te puede quitar el trabajo. Sí, te puede quitar los bienes. Sí, te puede quitar muchas cosas. Pero lo más importante que el enemigo quiere llegar a quitarte son tus hijos. ¿Cuántos padres de familia vienen conmigo y me dicen, mis hijos están perdidos en la droga, mis hijos están perdidos en el alcoholismo, mis hijos están perdidos en muchas cosas? Pero este es el tiempo en el cual recobremos esta arma poderosa. Tienes algo por qué orar. Primero, orar para que tus hijos no sean conquistados. Orar para que tus hijos vivan en el temor de Dios. Pero si ese es el caso de que un hijo ha sido conquistado, mi consejo a la luz de la palabra es que retomes la vida de la oración, retomes esta arma poderosa y empieces a interceder y empieces a orar por tus hijos, por tu esposa, por tu hogar, por tu familia, por todo lo que aquello que el enemigo te ha quitado, para que el Señor te lo vuelva, para que el Señor te lo restaure y que podamos permanecer principalmente con la presencia de Dios en nuestras vidas. No nos dejemos quitar las armas de nuestra milicia, sino que al contrario, cada día que el Señor nos vuelva diestros en el uso de las armas. Los discípulos aquí le están diciendo a Jesús, enséñanos a orar. Le están diciendo, Señor Jesús, enséñanos a ser diestros en el uso de esta arma. En el uso de esta arma. Quiero orar eficientemente. Quiero leer la Biblia eficientemente. Quiero ayunar eficientemente. Quiero usar las armas con las cuales tú nos has dado, las cuales son poderosas para la destrucción. Cuando nosotros oramos, nos comunicamos con Dios, vamos a destruir muchas vidas. Vamos a destruir muchas cosas en nuestras vidas, porque Dios es poderoso
para hacerlo. Así que quiero dejarles este mensaje: Jesús y la oración. Jesús y la oración. Y pone un ejemplo para reforzar lo importante que es orar. La Biblia dice que el enemigo anda como un león rugiente alrededor nuestro, viendo a quién devorar, viendo a quién destruir. Y está alrededor de tu palacio, está alrededor de tu vida, está alrededor de tu familia, queriendo entrar, queriendo penetrar, queriendo conquistar, queriendo quitar la paz, quitar la unidad, quitar las armas y poder conquistar lo que está ahí adentro. No te dejes conquistar. Tú tienes las armas de Dios con las cuales vamos a pelear y a guardar la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra familia, la vida de nuestro hogar. Pero sobre todo estará la presencia de Dios en ese lugar. Tendrás sabiduría, tendrás entendimiento, porque en medio de la oración Dios te visitará, te fortalecerá, será tu guía, será tu fortaleza, será tu paz, será tu alegría, y tendrás autoridad de Dios sobre tu palacio. Que Dios les bendiga en esta hora y que Dios nos ayude y nos dé esa armadura con la cual podamos pelear contra las acechanzas del enemigo. Que Dios les bendiga.